Buenas tardes. Bueno, a mí me encanta que se esté celebrando un acto como este para presentar la nueva revista de cuadernos del diario.es y de paso que se aproveche para juntar a tanta gente interesante que sin duda despierta grandes expectativas, como se puede observar por la cantidad de gente que está ocupando no solo los asientos, sino la entrada y más allá por lo que veo. Y esto ya de por sí demuestra el contexto actual en el que nos encontramos. Yo venía para aquí pensando en una frase de Ortega y Gasset que podría explicar de alguna manera qué ha pasado en estos últimos tiempos. Toda realidad que se ignora prepara su venganza. Y esta realidad tan ignorada y tan condenada durante tanto tiempo a ser subterránea, incluso clandestina, pues ha emergido y está emergiendo con mucha fuerza. Primero lo hizo a través del 15M, un movimiento social que fue el que por primera vez consiguió sacar a la luz todo aquello que muchos pensábamos y que, sin embargo, pues o no podíamos decir en los medios de comunicación y, por supuesto, no podíamos introducirlo en las escasas grietas que había en el matrix de los debates mediáticos o de los medios de comunicación más tradicionales. Fue una expresión de lo que hasta entonces se consideraba políticamente incorrecto. Decir antes del 15M de 2011 que no nos representan, exigir una democracia real, cuestionar que la democracia actual es una democracia real en todo su sentido y su término, el decir lo llaman democracia y no lo es, etcétera, eran eslóganes muy simples que simplemente antes del 15M no cabían en el discurso dominante. Las causas del 15M fueron evidentemente políticas y económicas y ahí, no me voy a detener ahí porque habría que situarlas incluso en un contexto más global fuera de nuestras fronteras, ¿no? Porque evidentemente y lamentablemente el poder político también está dirigido por el poder financiero y por organismos supranacionales claramente antidemocráticos como puede ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, que imponen las políticas económicas a diversos gobiernos. Lo cierto es que el 15M se coló por las rendijas y logró imponer, incluso momentáneamente, la agenda setting de los medios de comunicación. Y empezamos a hablar de cuestiones que hasta entonces no se habían planteado. Como dice en esta revista Víctor Rocafort, en este número de cuadernos del diario.es, las plazas nos enseñaron que podíamos decir y ser escuchados en público frente a la cerrazón que nos imponía el debate impulsado por y desde las instituciones. Bien, aún así el poder político, tan marcado por el poder financiero, como digo, siguió yendo por un lado y la realidad o la gente por otro. Y así llegamos hasta hoy. En estos 3 años se han tejido redes sociales, se han creado muchísimas asociaciones nuevas, organizaciones, la calle se ha mantenido activa y además han irrumpido nuevos sujetos políticos dispuestos a dedicarse a la política o que ya se dedicaban a ella, pero que han podido situar su discurso en un lugar más visible y mucho más eficaz. Y ahora estamos en un escenario, desde mi punto de vista, único en este país. Con una izquierda unida que se mueve y que tiene a mucha gente dispuesta a trabajar por un proyecto de país, con Podemos, una nueva organización que ha acaparado más de 1.200.000 votos en tan solo 4 meses de vida, tenía el 25 de mayo pasado, con un escenario ilusionante también en Barcelona, con ese lema de si tenemos el poder de imaginar otra Barcelona, tenemos el poder de transformarla, y sobre todo con una nueva forma de concebir la política de la que voy a destacar 2 puntos, porque como soy comunicadora hay 2 puntos que a mí me parece que son muy interesantes y que desde el primer día que todo esto está pasando me tienen absolutamente fascinada. Uno de ellos es, sin duda, la comunicación. Estamos viendo que hay un nuevo modo de comunicar que es muy eficaz, con términos inclusivos, huyendo de viejos significantes, que esto no tiene por qué significar que se prescinde de determinados significados, sino que simplemente se acuñan nuevas terminologías con las que más gente se pueda sentir identificada y cómoda. Y esto es fundamental. Es decir, se busca una comunicación inclusiva. Se busca lo que une a diferentes sectores. Yo creo que hay diferentes sectores en el mundo de la política actualmente que tiene claro que si preguntamos a la gente cuánta gente se considera de izquierdas, pues no sabemos cuánta gente lo diría. Ahora bien, según las encuestas, ¿cuánta gente defiende la educación pública, la sanidad pública, la dación retroactiva en pago, etcétera, etcétera? Eso es una inmensa mayoría, una mayoría abrumadora. Y ese es un discurso que evidentemente está dando resultados, que es muy eficaz,
Como explica Pablo Iglesias en la entrevista que le hago en esta revista, había que disputar palabras como democracia o soberanía, que son palabras, esto ya lo digo yo, tan manidas y tan deformadas por el poder y que, sin embargo, significan algo muy diferente al significado con el que tantas veces se las usa. Hemos visto también cómo en Izquierda Unida Tania o Alberto Garzón han hablado, ya en 2011 hablaban de los de arriba y los de abajo, o Ada Colau también apelando a términos y conceptos inclusivos, que además fue una de las primeras que logró meterse y desviar y zafar ese matrix mediático en aquel discurso que todos recordamos porque ya es histórico, que dio desde el Congreso. En definitiva, todos aquellos términos que lamentablemente el discurso dominante o el pensamiento dominante a lo largo no de los últimos años, sino de las décadas y de todo el siglo XX, logró estigmatizar, el hecho de que esos términos estén estigmatizados no tiene que significar que los conceptos y los contenidos y el significado esté estigmatizado, y es lo que se está reivindicando. Y a mí eso me parece realmente muy, muy interesante. Ese empeño desde el plano comunicativo por buscar aquello que apele a la mayoría, porque de lo que se trata es de defender los intereses de la mayoría. Y en segundo lugar, y ya estoy terminando, el conflicto. Estamos en una sociedad en conflicto. Recuerdo hace un año entrevistando a una trabajadora social que me decía, imaginaros la realidad con la que se encuentra cotidianamente, que me decía, es que nos han declarado la guerra, una guerra sin balas, pero es una guerra. Ese conflicto no se había logrado poner encima de la mesa del debate público, ¿no? Había como determinados consensos y equilibrios, incluso en la escenificación de los debates en las televisiones. Sin embargo, la realidad es que los consensos del 78 se habían roto, y además no los habíamos roto nosotros, los había roto incluso los mismos poderes fácticos, como dice Monedero también en un artículo en este número de la revista Cuadernos. Se habían roto la monarquía con casos de corrupción, la judicatura con un tribunal constitucional como el actual, la situación de la sociedad, neveras vacías, desempleo, precariedad, explotación, casas sin luz, desesperación. Y eso no estaba plasmado, ni siquiera existía en un principio en muchos discursos políticos, y sobre todo, desde el punto de vista mediático, no se había logrado colar de manera contundente y cotidiana este tipo de asuntos, tan fundamentales que, sin embargo, estaban en el día a día de muchos de nosotros y son los asuntos con los que nos encontrábamos en la calle. Y de repente llegan discursos nuevos, discursos frescos y que plantan encima de la mesa esto. Son discursos rupturistas y son discursos que no huyen del conflicto, porque el conflicto existe, porque la gente no llega a fin de mes, porque la gente se tiene que largar del país porque no hay trabajo, porque la gente está muy mal. Y esto, desde el punto de vista comunicativo, pues a mí me parecía muy interesante ponerlo encima de la mesa así en un análisis tan a grosso modo. A mí lo que me apetece preguntar a los tres ponentes que van a intervenir ahora y a los que todos hemos venido a escuchar es cuáles son los retos y los obstáculos, porque son numerosos. Y estamos viendo que ya hay un antes y un después del 25M, de estas elecciones. Formaciones como Podemos o Izquierda Unida han subido y esto, bueno, pues al llamado establishment o la élite o la casta, como queramos llamarles, les preocupa y mucho. Y estamos observando cómo se está engrasando toda la maquinaria para imponer propaganda, censura y para tratar de salvar la ropa. A mí, por lo tanto, me parece que es fundamental que en esta mesa abordemos estos retos y estos obstáculos y que al mismo tiempo analicemos lo que está pasando en estas últimas semanas, porque es muy interesante ver cómo el éxito llama al éxito. Se ve, tras estos resultados electorales, que más gente está viendo que votar puede servir para algo y que su voto no tiene por qué ser en el futuro un voto tirado. E incluso estamos viendo cómo tratan de recolocarse rápidamente algunos políticos e incluso algunos periodistas, sumándose a discursos o posiciones contra las que antes se mostraban en contra,
o con las que hasta ahora al menos no habían participado. Es decir, de alguna manera, y por hablar en términos gramscianos, la hegemonía cultural se está moviendo. Y yo, que nací en 1975, nunca había visto esto antes. El reto es que esto continúe para que los intereses de la mayoría social terminen estando representados también en la mayoría mediática y en la mayoría política. Estamos en un proceso histórico que se debate entre restauración o ruptura y bueno, pues yo creo que los de abajo están empezando a tener fuerza y esa fuerza está dando miedo a los de arriba. Veremos cómo transcurren los próximos meses. Considero que el próximo año y medio va a ser crucial en la historia de este país. Permitidme que termine con una frase de Eduardo Galeano, una pregunta. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Bueno, evidentemente esto ya lo estamos haciendo. Empieza un libro de Dickens, Historia de dos ciudades, con unas frases que muchos conoceréis y que yo creo que hasta hace poco estábamos en ese periodo y yo ahora me atrevo aquí a romper una lanza en favor del optimismo. Las frases, que las conocéis, bueno, comienza así, esta maravillosa novela. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Estamos en la primavera de la esperanza y espero que dure y por mucho tiempo. Muchas gracias.